Hola a todos, bienvenidos al canal. Bueno, evidentemente voy a hacer una reseña de una fragancia que llevo ya tiempo y así dilucidando un poquillo, os iba a comentar una cosa antes de nada. Es verdad que en el canal, y lo digo con sinceridad y total honradez siempre, porque os lo digo siempre de total honradez, puede ser que haya cometido el fallo por mi parte al principio, porque eso fue al principio, de hacer reseñas con muestras. Y os explico. Las reseñas con muestras son de las que te regalan en la perfumería o se las tienes que pedir muchas veces en algunos casos. Y sinceramente no son reseñas, vamos a ver, no son reseñas muy fiables. Quizás por el momento de tener la pequeña muestra, que una muestra puede venir 1 mililitro hasta 2 mililitros. Bueno, hay muestras que es que ni eso, porque hay muestras que vienen como las de Loewe, que vienen como si fuera un cartuchito que te das 2 veces y ya no tienes más. Entonces, no tengo ninguna muestra casualmente por aquí. Pero bueno, bueno, sí, aquí, una. Ya ves, en estos de aquí, que es que, bueno, esta es de estas de imitación, de estos clones, que yo es que ni me preocupo en hacer este tipo de reseñas porque no me parecen tampoco eso de tener un clon e imitar a otra, no. Una puede ser una inspiración, otra que sea un clon. En este caso, bueno, ya se terminó esta de aquí. No sé ni cómo olía. Y la tenía, pues, casualmente la tenía por ahí. El tema es que en 2 mililitros no puedes tener una apreciación de cómo va a ser el desarrollo de la fragancia. Lo digo y lo vuelvo a recalcar. Canales que hacen con muestra, una reseña con muestra y demás, no pueden saber hasta no tener la botella completa, por lo menos, al menos un Dican de estos de 10 mililitros, lo que sea, aunque no tenga la botella, lo que es el Dican de 10 mililitros, para saber cómo es realmente la fragancia. Entonces sí que hice en principio, quizá, bueno, pues era inexperto y demás, fijándome en que los demás lo hacían, que no, al ser los demás, pues no lo estaban haciendo bien tampoco, no eran tampoco buenos reseñadores. Hice también alguna reseña con muestras. Entonces, esta mierda de muestras la tengo por ahí fuera. Quiero decir que si se hace una reseña, por lo menos, al menos comprar la botella, aunque sea de 30 mililitros, que es lo que es equivalente a una onza, por lo menos probarla durante al menos 5 o 6 días, como está probando yo, una semana, tanto desde por la mañana, desde que te levantas por la mañana a las 6 o a las 7 de la mañana, que está muchas veces hasta las 12 de la noche, que te acuestas y demás, probándola, pum, todos los días, tal. Durante una semana sí sabes cómo realmente una fragancia. Entonces, quiero decir también a vosotros que, bueno, si veis algún tipo en el canal, que las hay, por supuesto, no iba a ser yo menos, de alguna manera, pues pediros disculpas, porque realmente no sabía que estaba realizando una mierda de reseñas, sinceramente. Entonces, como ya fue algo que fue muy al principio y lo hice de manera, bueno, pues digamos, inesperada, que quería reseñar alguna, pues que no quería comprarla por lo que sea, hice la reseña simplemente y no quería comprarla porque no me apetecía comprarla o gastarme la pasta en comprármela y demás. Pues bueno, pediros disculpas por hacer ese tipo de reseñas, sinceramente, y no me sentí yo bien después, a posteriori, de hacerlo. Por eso ya, creo que la última fue como hace un año, una de una conocida, me parece que era una Gucci, me parece, o no sé cuál, una Gucci, y hice la reseña y la verdad es que, bueno, después de haberla probado, es verdad que he tenido muestras y de todo tipo, incluso he tenido varias muestras y la he ido probando, pues sinceramente hasta que no se compra la botella no se prueba la fragancia. Quiero decir con esto que
que no cuenten películas por ahí, como he visto, siempre veo canales que reseñan la muestrecita y demás, que eso no va a llegar a ningún lado, que no sabes realmente cómo va a ser la fragancia. Si no tienes la botella, no vas a saber nunca cómo va a ser la fragancia. La puedes saber instantáneamente, en el momento, en la salida y demás, pero no en el desarrollo. Yo quiero recalcar sobre todo eso, no liaros tampoco más con mis cosas y demás, pero sobre todo, pues que os cercioréis un poco de eso. Y bueno, pues por no hablar, gente que hace ya hasta reseñas fantasmas y ya sabéis la película de siempre. Entonces, yo descarté ya, no me sentí bien haciendo pocos vídeos que tengo, porque son muy pocos, haciendo reseñas con muestras. Y sinceramente, pues no se ve ni cómo es el atomizador, ni cómo es la botella, evidentemente la caja, evidentemente todo, una serie de características, una serie de cosas que no se van a ver nunca jamás en la vida en una muestrecilla de 1 mililitro, que a veces no te da ni 1 mililitro ya te digo, hay veces que ni eso. Y ya está, simplemente lo quería decir porque es verdad, porque es que no se sabe la fragancia hasta que no la compra y prueba la fragancia con su botella, con su caja y las desarrolla, sobre todo, lo que he dicho 1000 veces, sobre todo en piel. Absteneros siempre de usar el tipo de papelito o filtro, lo que sea, el fieltro y demás, lo que es el secante y cómo se desarrolla en piel. Nada más que eso. Y bueno, ya digo que no me siento bien haciendo una reseña con una muestra. ¿Habrá gente que siga haciendo reseñas con muestras? Sí, pero sabéis que la honestidad ahí está 0, 0, 0. Así que, bueno, por eso ahora lo critico, sé lo que es realmente el hecho de hacer una reseña con una mierda de muestra, una mierda de reseña, porque realmente no sabe de qué tipo es la fragancia. Así que, bueno, pues que no hagáis mucho caso de las pocas vídeos que tengo yo, porque hablo en mi canal, los demás que hagan lo que les dé la gana. Lo que yo tengo en mi canal con respecto a los vídeos de reseña de muestras que no se aprecia, que no sabe uno cómo va a ir realmente la fragancia, porque entre otras cosas, no es una cosa que hayas comprado, no es una cosa de colección, sin al cabo, te la han regalado en un momento dado y has hecho la reseña. Bueno, pues cometí ese error. Entonces, bueno, pues nada, simplemente ya está. Deciros que hay que ser humilde y pedir disculpas. Bueno, nada más que por eso, ahora os voy a reseñar una que tengo bastante tiempo en colección y tengo la botella, evidentemente, porque ya eso es ya algo lógico, el comprar la fragancia, comprar la botella. Y os voy a reseñar esta fragancia, que ya tenía ganas de reseñar, la de Vittorio Luchino número 7 de Frescor Mediterráneo, aguas masculinas. Me parece interesante, es una de 150 mililitros, realizada por Antonio Puig. Esta la sacó, está realizada en España, Antonio Puig, Made in Spain. Estas la sacaron más o menos en el año 2021. Viene aquí, en la base, en el año 2021. Bueno, evidentemente el cartón reciclable y demás. Pone aguas masculinas de Vittorio Luchino. Hay como en la página web, ahora os diré, como unas 10, perfectamente, puede haber unas 10 de masculino, no sé si 11 o 12 femenino, que también evidentemente la hay. Pone 94% ingredientes de origen natural, colección creada por expertos perfumistas, que a saber qué expertos perfumistas son los que han realizado la fragancia, porque no lo señala en ningún lado y mira que he buscado la información, como ya sabéis que busco información por todos lados. 150 mililitros a 5.1 onzas fluidas americanas y el precio estaba andando más o menos entre 11 euros, 12 euros, 11 euros, 12 euros, va alternando ese, pero son 150 mililitros. Lo digo porque está bastante bien de precio, es una buena opción low cost y aquí viene todo lo que es las especificaciones que ahora os leeré para no distraeros tampoco mucho en el vídeo. Este es el código QR que os envía directamente a un enlace en el que viene la página web de Vittorio Luchino con agua masculina
y agua femenina, como he dicho, unos 10 o 11 o 12 femeninas, entre 10, 11, 12 femeninas. Y luego masculina no sé si había 10 en total. Bueno, pues esta es la número 7, que os voy a leer más o menos lo que viene en la leyenda, que pone: frescor mediterráneo, descubre la refrescante personalidad del Mediterráneo. Dice: un intenso frescor cítrico se mezcla con la elegancia de un inconfundible acorde marino. Las notas especiadas se funden con una exquisita combinación de maderas que aportan a la fragancia carácter y masculinidad. Tiene un 94% de ingredientes de origen natural. Es respetuoso con la piel, que ya si no fuera respetuoso con la piel, ya para qué vámonos. 100% vegano y papel certificado procedente de gestión forestal responsable, de bosque gestionado responsablemente, como viene algunas especificaciones en inglés. Aquí viene un texto también que es interesante y será un poco largo el vídeo, ya, bueno, da igual. Personaliza tu fragancia. Entonces pone signos de interrogación. ¿Sabías que si sobre la fragancia número 7, es esta de aquí, frescor mediterráneo, te aplicas otra fragancia de la colección, puedes darte un matiz diferente? Puede refrescar, combina con el número 5, el frescor absoluto, y para intensificar, o sea, puede refrescar con el número 5, que es frescor absoluto, y para intensificar combina con el número 4, evasión exótica. Entonces descubre todas las combinaciones posibles visitando nuestra web o escaneando el código QR, como lo acabo de decir. Y nada más, aquí viene eso, fabricado en España, 25 años creando fragancias. Todo como viene, como he dicho, las especificaciones y demás. Y aquí viene que descubre la colección completa y personalizada de tu fragancia en la website. Con el código QR. Aquí viene la especificación en inglés. Y aquí ya las cosas hay que decirlo todo. O por lo menos intentar decirlo todo. Por eso he dicho lo de la muestra, y es que realmente no me siento bien haciendo, o sea, ya lo descarté desde hace ya tiempo, como hace un año, una cosa así, que lo descarté. Y ya fragancia que quiera comprar directamente por mucha muestra, porque me han seguido regalando muestras, cada vez que voy me regalan alguna muestra, pues ya me conocen entre ellos la perfumería, porque ya he gastado una buena pasta y sigo gastando. He estado probando fragancias que ni siquiera algunas, posiblemente había pocas reseñas, o ni siquiera reseñadas, pero no veía, no era honesto reseñar ya digo, hacer reseñas con muestras. Entonces me parece, digamos, poco ético. Vamos con la fragancia, que ya sabemos que son de 150 mililitros. Y me hace gracia lo de colección creada por expertos perfumistas, pero no lo pone. Así que así vamos a dejar ya la caja, ya la vemos como viene, sin más. Y luego nos vamos a quedar con un intenso frescor cítrico que se mezcla con un inconfundible acorde marino, nota especiada y una exquisita combinación de madera. A ver, el acorde cítrico lo tenéis. Posiblemente, posiblemente, tenga ese acorde, digamos, pues evidentemente un acorde marino de alguna molécula en especial, a saber cuál, que le da esa torna a lo cítrico, con la bergamota, como no, porque esto es evidente, la bergamota y el limón que tiene, aunque no lo ponga porque es que me he hinchado de buscarlo y no encuentro las notas. Esto es un acorde marino cítrico que eso en la salida se ve también un poquito, de verdad, que se nota alcohólica, pero bueno, ya la he usado, digamos, también bastante, tampoco mucho, para el tiempo que llevo, la he usado bastante. Sé cómo va. Ese acorde marino desaparece a los 10 minutos, una cosa así, porque el secado es súper rápido, y luego viene a dar un poco lo que es las notas de especiado. Puede ser que tenga algo de pimienta, que le dé un poco el tema de la pimienta, y el cedro. Yo creo que es algo dulce que le da, ese toque dulce a cedro, que yo tengo aceites esenciales. Ya habéis visto también en el canal que yo uso aceites esenciales, de hecho lo sigo probando, porque si queréis saber realmente cómo son, digamos, un acorde en concreto, bueno, acorde un conjunto el acorde es un conjunto de notas específicas. El acorde marino puede ser cantidad de cosas, pero si, por ejemplo, que queréis saber lo que huele al pachulí, huele el sándalo,
huele el cedro y demás, lo mejor es que compréis el aceite esencial, que es lo que tengo yo, como he mostrado en algún vídeo por ahí. O eso, o si no queréis comprar los aceites esenciales, digamos, con notas, por ejemplo, de pacholí, pues comprad fragancias que tengan pacholí, o vais a página web, lo miráis en página web, y que denoten el tema pachulí, pues tirad para la fragancia que tenga pachulí. Así hacéis una idea de lo que puede oler el pachulí, lo que lo puede oler el sándalo, lo que puede oler cualquier infinidad de notas que ya sabéis que en la perfumería es lo que hay. A ver, esta fragancia, evidentemente, 150 mililitros para el precio que tiene, de 11, 12 euros, que está por ahí, ya digo que va cambiando los precios, es exquisita. El aporte que da, duración, 2 horas, más o menos, unas 2 horas en total. No creo que dure más la fragancia como duración. Y una estela y un rendimiento, o sea, el rendimiento son 2 horas, poco más, que quizás llega a la tercera hora, como mucho, por lo menos. Es que sobre todo hay que ser sincero en esta vida y decir las cosas como son. 2 horas, quizás la tercera hora muy a ras de piel y poco más. Una fragancia, si queréis, fragancia para el día a día, muy para todo tipo de época, porque esto es más versátil imposible, para primavera, verano, otoño, invierno, mañana, tarde, noche, lo que era, como queráis echarosla, pues está bastante bien. Yo no he seguido comprándola porque no tiene la duración que me gustaría. Si al menos durara, por ejemplo, el doble, pues sí, todavía vale. Entonces, yo he estado probando las de agua masculinas y están bien, pero bueno, me quedé con esta, con la número 7, que es la de número 7 Frescor Mediterráneo, que es, digamos, la que más me gustaba y demás. He echado un vistazo a estas fragancias, las de agua masculina, porque están bien, porque el precio que es un precio acorde, no se le puede pedir mucho, un rendimiento de 2 horas, pues llega a la tercera hora, quizá ras de piel, y sobre todo que sepáis que lo mejor, si queréis que perdure la fragancia, es que atomicéis cada cierto tiempo, cada hora, cada 2 horas, conforme vaya bajando la fragancia, y así es la única manera de intensificar el aroma. No hay más. Olvidaros de películas, de vaselinas que se echan para intensificar el aroma y todo eso, que hay intensificadores de aroma, que he visto yo por ahí y demás, que lo venden como si fuera una cosa, porque eso es lo que realmente te embadurna, eso te deja, vamos, que te deja la piel todo lleno de aceite o vaselina o lo que sea y demás, y luego va a modificar, evidentemente, porque los átomos va a modificar a la fragancia que os estáis echando, que es la fragancia en ese momento. Entonces, olvidaos de esas películas, y si queréis un aroma que vaya durando, pues la única manera es o bien llevándola presente o llevándola simplemente pues en un frasco y rellenando en un frasco de, como tengo yo, a lo mejor de 20 mililitros, 10 mililitros y demás, lo llenáis y os vais atomizando estos de plástico o de vidrio, lo que sea, de los que yo tengo, y os vais atomizando, y es la única manera de que os dure. Por ejemplo, si queréis una jornada laboral de 8 horas, pues evidentemente pues os vais reaplicando y punto pelota, y nada más que decir. Eso es mi humilde opinión. Entonces, bueno, agua masculina número 7, Frescor Mediterráneo. Nada más, yo creo que ya he dicho bastante con todo esto. La he estado utilizando mucho estos últimos días porque, claro, evidentemente cuando ya se acerca la reseña la tengo que seguir utilizando. En concreto la he utilizado durante esta última semana, y aunque la tenga tiempo guardada, pues bueno, da igual. La he estado utilizando durante esta última semana y, bueno, está bastante bien. No se le puede pedir, ya digo que no se le puede pedir, como suele decirse, porque no vea, de México, peras al olmo. Nada más, que digo que la he estado utilizando sobre todo antes de acostarme, y sí que te aporta, es un frescor cítrico, un acorde marino, parece que está, pues, digamos, en la playa, una sensación muy buena, una sensación, te da buena vibra, digamos, y es muy... Eso, el cítrico con la madera, supuestamente creo que puedes tener cedro, que le da esa nota, un poquito de pimienta y poco más. Está bastante bien, pues, para el precio que tiene. Bueno, pues nada más, os dejo, espero que os haya gustado el vídeo, y sin más, pues nos veremos en los siguientes vídeos.
ya iré haciendo poco a poco. Muchas gracias por visualizar.